Amén. Gloria a Dios, qué bueno verlos esta noche. Me siento muy privilegiado, muy honrado de poder estar aquí esta noche. Agradecer al pastor Greg, en verdad estoy anonadado en humildad. Es como la primera vez, aún sigo sin creerlo. Y quiero agradecerle a la hermana Lisa, la congregación de Prescott. Gracias por patrocinar este evento. Ha sido una semana tremenda. Y también agradecer a mi pastor. Continúo orando para tener el espíritu de mi pastor para las naciones. Si vieron las fotos que el pastor Ruby puso anoche, yo estaba en esa escena. No, oye, pero no te vi. Yo de hecho era el que estaba sacando la foto, porque en verdad así es como me siento. La gloria sea para Dios. Vamos a mirar nuestra Biblia en Mateo capítulo 25. En el 2001, cuando LeBron James estaba en su segundo año de preparatoria, él era un fenómeno absoluto. Estoy seguro que eso no sorprende a nadie, pero tan fenomenal como lo era LeBron, había muchos cazadores de talento que estaban considerando a otro adolescente llamado Lenny Cook para ser el número uno de básquetbol en la nación. Él promediaba 30 puntos, 15 rebotes. Y decían que mientras LeBron lo etiquetaban como un hombre entre niños, decían que Cook era ya hombre entre hombres. Un reportero dijo del talento de Cook, dijo que era tan fuera de serie que solo se podía ser descrito como que era dado por Dios. Sin embargo, el problema con Cook era que no lo podían entrenar, llegaba tarde a todas las prácticas, no le importaba lo que la gente dijera, pero Cook tenía tanto talento que hasta un hombre dijo que pensaba que su talento era suficiente para hacer un trabajo bueno, pero el problema es que nunca afiló su talento. Y de hecho no fue elegido, abandonó la preparatoria antes de graduarse, un año antes de graduarse. Él pensaba que como LeBron se iba a ir de la preparatoria a los profesionales, pero no como LeBron. Cook nunca fue reclutado y él fue olvidado por la NBA, se dañó su tobillo y a 6 años de ser el número uno en el país, la carrera de este prometedor jugador se había acabado. Lenny Cook acabó siendo un hombre con sobrepeso, apenas se puede mover. Si ves en la foto, en el 2013 se hizo una película para contar la vida de Lenny Cook, que aún sigue sirviendo como algo para a ser precavidos de lo que puede llegar a ser un talento desperdiciado. Entonces quiero que mires conmigo. Mira, aquí tenemos este hombre con un talento increíble y en lugar de utilizar ese talento para hacer algo grande, en lugar de eso lo desperdició, lo malgastó. Te podrías imaginar el tormento mental con el cual luchaba Lenny Cook, de lo que pudo haber sido, lamentándose de lo que pudo haber sido. Ahora, eso en el básquetbol es una verdad, es un juego nada más, pero en el reino, te puedes imaginar en el día del juicio estar frente a Dios y tener que explicarle a Dios cómo fue que lograste desperdiciar lo que Él te dio. Se ha dicho que hay 3 cosas que puedes hacer con tu vida. La puedes desperdiciar, la puedes malgastarla o invertirla. Y el evangelismo mundial es lo que Dios quiere de ti, de mí, que la invirtamos. Quiero predicar un mensaje que he titulado El talento y la obra. Mateo 25, versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos y el que había recibido, versículo 20, el que recibió 5 talentos, dijo, aquí hay otros 5. Y su señor le dijo,
su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre todo has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Y respondió el Señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Señor, venimos ante ti por el Espíritu Santo. Venimos por la sangre de Jesucristo. Te estoy pidiendo, Señor, esta noche que nos enciendas, que nos sacudas para las naciones. Te lo pido, Señor. Sacúdenos, Señor, fuera de nuestra seguridad y del engaño de estos últimos días. Levanta hombres y mujeres para el campo. Nos escondemos detrás de tu cruz y te damos gloria en el nombre de Jesús. Y la gente de Dios ha dicho amén. El talento y la obra. Vamos a considerar primero que nada la tarea o la obra y no el tiempo. Entonces aquí sabemos que esta es una parábola muy familiar, está en Mateo 25. Para encontrar el talento necesitamos ir atrás al capítulo 24. Aquí Jesús le está hablando a sus discípulos acerca del fin de la era, del fin de los tiempos, de su segunda venida. Entonces, al estar hablando con sus discípulos, le preguntan, capítulo 24, versículo 3, le dicen, Señor, dinos cuándo serán estas cosas. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo es cuando quieren saber ellos? Entonces proceden y le preguntan, ¿y cuál será la señal de tu venida? Entonces, vamos a analizar esto. Quieren saber cuándo y quieren saber la hora y cuáles son las señales que hay que buscar. Entonces, Jesús comienza a tratar con el problema del engaño. Lo primero que dice, tened cuidado de no ser engañados. Entonces, dice que va a haber muchas cosas, van a venir muchos en mi nombre, va a haber falsos cristos, van a hablar mentiras y herejías. Dice que vas a escuchar de guerras que son legítimas y rumores de guerras, y naciones se levantarán contra otras naciones, va a haber terremotos, coronavirus. Dice, serás odiado por ser cristiano, la gente se traicionará una a otra, habrá anarquía por todos mundos y el amor de muchos se enfriará. Pero dice, esto es muy importante, dice que todas estas cosas sucederán, pero aún no es el fin. Estas cosas son solamente el comienzo de dolores. Jesús dice en el versículo 14, dice, este evangelio será predicado por todo el mundo, a todas las naciones, y entonces, y solo entonces, vendrá el fin. Entonces quiero que piensen esto. Le están interrogando acerca de los tiempos. ¿Cuándo vas a regresar? ¿Cuándo vas a venir? Jesús esencialmente le está diciendo, escucha, no te enfoques en el tiempo, enfócate en la obra. Iglesia, estamos viviendo en una era donde hay muchas pláticas de que estamos viviendo en los últimos días, y la gente está señalando a las cosas como Ucrania, Rusia, la criptomoneda, y sin duda todas estas cosas tienen su lugar, pero lo que Jesús le está diciendo a ellos y también a nosotros es que no te distraigas por todo el caos que está sucediendo en el mundo. Solo ve sobre los que están perdidos. Jesús le está diciendo que esto simplemente es el comienzo, es decir, haznos saber que se está acercando el tiempo, lo cual de hecho eso debería desatar una urgencia para la obra. Porque Dios no ha renunciado a su plan. Si sabías, simplemente nada más porque el mundo tenga problemas. Y Jesús dice que no te engañes. Escucha, pastor, centrándose en la cosa equivocada puede abrirse a la decepción. Es decir, hay cosas que estar en el curso es una protección en contra del engaño de los últimos días. Recientemente hemos visto cómo muchas iglesias y probablemente muchos pastores que tienen buenas intenciones fueron engañados en enfocarse en agendas políticas, movimientos sociales, pero estas cosas solamente son para distraerte de la misión.
Piensa en la conversación que Jesús tiene con sus discípulos. Está hablando de guerras, de nación contra nación. Y Jesús les está diciendo, está señalando todos estos problemas sociales, pero lo que quiere que se den cuenta es que ¿de dónde salen todas estas cosas? ¿A poco no salen de la presencia del pecado? Claro que sí. Y lo que quiere que se dé cuenta que todas estas cosas son simplemente síntomas del pecado. Y en mi mente lo que Jesús les está diciendo, que no puedes resolver los síntomas del pecado a menos que trates con el pecador. Es lo que tengo en contra de todos estos, los movimientos sociales, los LGBT, movimientos judíos, vidas de los negros importan y todos esos movimientos. Y estos quieren querer arreglar el asunto del pecado. Es como los ciegos guiando a los ciegos. Y es por eso que debemos predicar el evangelio, porque no puedes destruir el efecto del pecado a menos que destruyas el pecado o de dónde surge el pecado. Me acuerdo de unas cosas que decía el pastor Wayman Mitchell ha seguido, que hay que mantener lo número uno, que sea número uno. Ese sigue siendo una buena doctrina. Hay un viejo refrán que dice que si persigues a dos conejos, los dos se te van a escapar. Estaba viendo en Starbucks algo muy interesante que mucha gente no sabía, pero en el 2003, yo no lo sabía, Starbucks en el 2003 estaban en la cima de su escalada y muchos ejecutivos de la empresa empezaron a adoptar la mentalidad de que podemos hacer lo que queramos, pero cuando alcanzaron esa cima, aparentemente su arrogancia se empezó a apoderar de ellos o les ganó y decidieron pensar que eran más grandes que solo café, así que crearon su propia compañía discográfica. De hecho, hasta ganaron 8 premios Grammy. En el 2006, Starbucks lanzó su primera película, con la cual se asoció con William Morris para música, libros, películas, y por último abrió su propia oficina de entretenimiento en Los Ángeles. Los académicos de marketeo escribían sobre esta cosa y se entusiasmaban. Decían, es una buena idea como teoría, pero en términos de manejar una cultura, Starbucks le costó mucho mantenerse enfocado en lo que hacían mejor, hacer una gran taza de café. Hay muchos que no están de acuerdo, pero yo pienso que el café de ellos está más o menos. En el 2008 esa falta de atención les pasó factura. Los consumidores más fieles de Starbucks empezaron a mirar faltas en el servicio y calidad y empezaron a ir a buscar otros establecimientos que solamente hacían una gran taza de café. Y Starbucks recortó 18,000 trabajos y casi 1,000 tiendas y las ventas cayeron poco de 40 a 7 dólares por acción. Y estaba en picada esa. Y luego admitieron, éramos como un tío en plena crisis de mediana edad. La gente se empezó a preguntar de que si Starbucks existiría dentro de 10 años. En el 2009, Starbucks volvió a reenfocarse en lo que hacían mejor, lo cual es el café. Cerraron todas las tiendas por un día y empezaron a reentrenar a cada barista. Y decían, vamos a volver a la pista, vamos a hacer lo que hacíamos. Empezamos a innovar, empezaron a innovar, pero se enfocaron en ir más profundo en hacer su café. Empezaron también a hacer pastelillos, sándwiches y todo eso, pero todo es para que acompañar al café, es decir, no más películas, no más música, no más libros, y de pronto se centraron y la marca de Starbucks empezó a rejuvenecer. ¿Y sabes cuál es nuestro cafecito? Es el evangelismo mundial. Tal vez no tengamos la mejor música, tal vez nunca tengamos la mejor iluminación y producción de teatro, pero cuando se trata de alcanzar el mundo para Jesús, Dios nos ha ungido únicamente, nos ha dado un favor divino. ¿Por qué? Porque yo creo que eso es lo que hacemos y lo hacemos bien. Pastor Ruby aludió anoche a esto, que de vez en cuando la gente se acerca a mí, y ya sea en mi iglesia o otras iglesias, y dicen cosas, si usted no está llamado
Aquí no hay nada para ti en nuestras iglesias. Lo que usualmente les digo, primero que nada, yo creo que eso es un mito, yo creo que es una falsa narrativa de que se dice, porque la verdad es que la mayoría de nuestros ministerios están para facilitar a la iglesia local diariamente. Pero también les digo lo que Jesús dijo, que en el libro de Hechos dice que me serán testigos, primero en Jerusalén, luego en Judea y en Samaria, después en los confines de la tierra. Entonces, la idea de Jesús aquí, que el evangelismo mundial es un fluir de evangelizar localmente. Cada iglesia, hasta me atrevo a decir, cada ministerio en cada de nuestras iglesias debería tener algún tipo de elemento que conlleve a ese ministerio, que lleve al discipulado y a la obra del evangelismo mundial. Lo que quiero decir con esto es que si tenemos ministerio para matrimonio, en última instancia es para traer sanidad y ayuda para que tu matrimonio participe en el evangelismo mundial. Si tenemos ministerio para ayudarte en contra de tu adicción, es para que puedas ser sanado, para que le entres a la obra de la evangelización del mundo. Es por eso que hacemos llamados al altar en bodas, conciertos, funerales, como dijo el pastor Nigel Brown, también en la iglesia infantil. Y no sé ustedes, pero hasta hemos tenido llamados al altar en los baby showers. El único problema que tenemos es que tenemos que averiguar cuál de las hermanas se siente lo suficientemente hombre para hacer el llamado. En verdad, piensa en estas hermanas, están sentadas ahí abriendo los regalitos y solamente nosotros lo miramos como una oportunidad para que alguien se salve. Ahora en nuestro texto Jesús está enfatizando que la tarea sobre los tiempos, la obra, perdón, sobre los problemas, la obra sobre las señales, la obra, siempre la obra o la tarea, como quieras llamarle. Y lo que es obvio en esta parábola es que debemos usar nuestros talentos para la obra. Ahora quiero mirar por segundo punto acerca de un negocio riesgoso, porque en nuestro texto, conoce la historia, tenemos 3 serbios que se les dan talentos. En nuestro texto, talento significa dinero, era lo que era dinero, pero básicamente puede ser descrito como una capacidad o habilidad para ser productivo. Entonces el Señor, lo sabemos, Él estaba esperando que ellos producieran algo en relación a la obra que se les dio o a la tarea que se les dio. A uno se le dio 5, a otro 2, a otro 1. Esto nos sirve para decirnos que cada uno de los que estamos aquí tenemos algún nivel de capacidad que Dios nos dio para ser productivos en la obra del evangelismo mundial. Entonces, los 2 primeros siervos aparentemente negocian, invierten, y cuando ya acaban, ellos ganan el doble de lo que se les dio. Pero el que recibió el talento al contrario es cauteloso, hasta prudente podríamos decir. De los 3 es el que yo quisiera que vigilara las finanzas, el comité de finanzas, porque él no toma riesgos. Quiere estar certero de que no pierda o desperdicie nada de lo que le encargó el Señor o el amo. Entonces cuando regresa el amo, él está agradado con los 2 primeros, les dice, bien hecho, porque han sido fieles con poco. Los pondré sobre muchas cosas. Entonces quiero parar aquí, hacer una pausa aquí, porque hemos visto esta parábola tantas veces que es fácil perderse de lo que está ocurriendo aquí. Los 2 primeros siervos aparentemente arriesgaron todo, porque nadie dobletea su dinero sin haber arriesgado, sin ser conservativo. De hecho, si vas a ganar el 100% de reembolso, tienes que arriesgar como si no hubiera mañana. Tienes que arriesgar a nivel muy alto, meter todas tus fichas y poner tu resto. Entonces lo que el Señor llama a estos 2 siervos, parece que no tiene sentido, les llama fieles. Ahora, en sabiduría convencional, esto no tendemos a asociar el comportamiento riesgoso a la fidelidad. Pero parece que aquí van de la mano, porque el amo les dice, bien hecho, siervo, no les dice que eres siervo valiente, ni siervo sin miedo. Si les dijera eso, lo podríamos entender, es lo que yo les diría. Pero fiel, no como nosotros lo pensamos. De hecho, el siervo más fiel, el más sensible, el más confiable en mi mente sería el tercer siervo.
No ganancias dramáticas, claro, pero no había pérdidas tampoco. Y lo más importante, no había riesgos. Evidentemente, él se sentía así consigo mismo. Él pensaba que era fiel. Por eso más tarde, cuando llegó al amo, viene con toda seguridad. Le dice, mira, te devuelvo lo que es tuyo. Él no lo ve nada malo. No es como que viene todo agazapado con la cola entre las patas. Viene hasta presumiendo. Dice, hey, ahí te va, mira. Esto es lo que me dices, ahí te va. Ni te debo ni me debes. De nada. Y esta noche tú y yo somos llamados a ser mayordomos, pero la pregunta es, ¿cómo es la fidelidad en el reino de Dios? Vemos en la Biblia, nos empezamos a dar cuenta que la palabra fiel es usada acerca de Dios, mucho más de lo que se usa acerca de nosotros, se usa acerca de Dios mucho más, de hecho, de lo que se usa acerca de la gente de Dios, porque Dios siempre es fiel. La forma primordial de que la Biblia habla de fidelidad es en términos de ser confiable. Si alguien puede ser confiable, es decir, cuando la Biblia describe a alguien como fiel, nunca se refiere de qué tanta fe tiene esa persona, sino cuánta fe otras personas ponen en esa persona. Una persona fiel mantiene la fe de aquellos que han puesto su confianza en Él. Por eso la Biblia describe a Dios como fiel, no porque necesariamente tenga más fe que otras entes, pero de que hay más fe que se puede poner sobre Dios. Ese es el entendimiento obvio en nuestro texto. De que si tú y yo vamos a ser mayordomos fieles o administradores fieles, Dios tiene que tener la capacidad de confiar en nosotros con lo que Él ha puesto en nuestras manos. Y quiero que lo que entiendas esta noche, que cuando se trata de la cosecha, Dios no puede confiar en las personas que juegan a lo seguro. Dios confía en aquellos que están dispuestos a arriesgar por su nombre. Abraham dejó su país. Pedro se bajó de la barca. David enfrentó a Goliat. Esther dijo, si perezco, que perezca. Pastor Warner pionó en silla de ruedas. El pastor Cambo lanzó 13 parejas el año después del año que tuvo un año infernal. Pastor Micho fue misionero a los 88 años. El pastor Greg asumió el liderazgo. Sin duda, tener con qué lidiar con los dardos de fuego y los saetas que el enemigo le aventaba. Eso es riesgoso. La parábola es acerca de la mayordomía del reino. Y la revelación es que la buena mayordomía involucra a tomar riesgos, no jugarlo a lo seguro. Si no tenemos cuidado, podemos asumir de evitar los riesgos, que al final de nuestras vidas se convierta en seguridad, protección y supervivencia. Nuestro mundo se ha convertido la seguridad en un ídolo. De hecho, se dicen cosas como la seguridad es primero, porque ¿cuántos de ustedes no saben? Lo que es primero se convierte en nuestro Dios. Estaba leyendo un artículo acerca del pastor Scott Dalian. En los últimos 30 años hemos creado la sociedad más reacia, negada al riesgo en la historia. Somos la generación con más cinturones de seguridad, cascos de bicicleta, bolsas de aire, rodilleras, educación privada, lavarse las manos, evitar cacahuates, usar crema solar, ultra asegurada, medicada hasta quién sabe dónde, protegida con contraseñas, con aparcacoches, con sistemas de seguridad, vacunados, más vacunados que toda la historia. Y de hecho lo único que hemos conseguido es tener más miedo que todo el mundo. Tienes que pensar, desde el coronavirus, ahora muchos asocian el ir a la iglesia con algo arriesgado. Pero mi interrogante es, ¿cómo se supone que vamos a ir a todo el mundo si tenemos miedo de ir a la iglesia? El sirviente del único talento se le preguntaba por qué enterró su talento. Le dijo a su señor, le dijo porque tenía miedo. En el texto el maestro, el amo, le dice, por lo menos pudiste haberlo depositado en el banco, pero aparentemente hasta eso era demasiado arriesgoso. Él no quería ningún riesgo para nada.
¿Eres tú esta mañana esa persona que no toma riesgos? Yo sé que es evangelismo mundial, noche de evangelismo mundial, pero hay mucha gente que dice, no, yo no me arriesgaría a tanto. Hay personas que viven como si el propósito de la vida fuera llegar con seguridad a la muerte. Me recuerda un poema de un hombre demasiado cuidadoso, un hombre muy cuidadoso, muy cauteloso, que nunca reía, nunca jugaba, nunca arriesgó, nunca lo intentó, nunca cantaba ni rezaba, y un día falleció y su seguro fue denegado, ya que en realidad nunca vivió. Decían que nunca murió. El problema con vivir con seguridad, el problema es que la seguridad es una ilusión. Supone que tenemos el control, pero en realidad no lo tenemos. Y como realmente no lo controlamos, la seguridad es como mínimo temporal. La realidad es que jugar a lo seguro puede llegar a ser peligroso. Piensa en nuestro texto, la ironía del señor de un talento, que es que lo jugó a lo seguro para no perder nada. ¿Y qué crees que pasó? Temerosamente no arriesgó nada y terminó perdiéndolo todo. No seas tú esa persona, no seas tú ese señor. Este hombre lo jugó a lo seguro, pero en realidad se estaba poniendo a sí mismo y en el contexto de la cosecha está poniendo a otros también en grave peligro. Por eso, cuando se trata del evangelismo mundial, tú y yo no podemos jugar a lo seguro. Como nuestro texto nos muestra, no solamente perderemos a otros, sino que otros también perderán. Cada pastor, cada discípulo, cada miembro de la iglesia, debes asentarlo en tu mente que no hay manera segura de alcanzar al mundo para Jesús. El evangelismo mundial es un negocio muy arriesgado. Es arriesgado tratar de salir y rescatar a alguien. Le quiero decir, si me diste 5 y te gané 5 más, eso es fantástico. Y a veces así en el reino de Dios funciona, pero no siempre sale así. Vamos a invertir en cosas que no van a dar resultado. No cada iglesia que plantemos tal vez exista de aquí a 10 años o tal vez 10 meses. Muchas veces entramos con ceguera a las naciones, no conocemos sus idiomas, sus leyes y sus culturas, pero lo que sabemos es que el Evangelio es la solución a sus problemas. Entonces arrojamos los dados, vendemos las casas, nos trasladamos en otro país, mandamos a nuestros mejores amigos, a nuestros hijos, nietos, vaciamos nuestras cuentas de banco. El pastor Ruby mencionó de los fondos de vacaciones y todo eso, todo en obediencia al Señor o al amo y en la fidelidad a la obra. Mi familia en el 2019 fue enviada a Barbados. En la emoción no hicimos bien todo el escaneo, y en el proceso le hablé con el pastor y me dice, Tori, escucha, te va a tomar como 1 año a 16 meses antes de que te den una visa. Entonces estaba hablando con el pastor Campbell y le dije, si agarramos una visa de turistas podemos ir por 90 días. Entonces hablando con él decidimos de que vamos a ir allá a creerle a Dios, de que en esos primeros 90 días vamos a hacer contactos claves, tal vez otros pastores nos puedan ayudar, pero vamos a ir como sacamos a los hijos de la escuela, y hicimos todo tipo de cosas para la mudanza, 80 miles de dólares en esos 90 días para llegar ahí, de que en la esperanza de que algo nos funcione esos 90 días. Estuvimos ahí por casi 2 años, y llegó el coronavirus, fui a la embajada y me dice, ¿por qué vino aquí sin visa?, me decían. Digo, no sé. Hay preguntas que te hacen y no tienes una buena respuesta para esas preguntas. ¿Es que Dios me mandó? Entonces la señorita me dijo, te podemos dar, dame los papeles y luego regresas, pero desde ahorita te aviso que a lo mejor no sea así. ¿Sabes qué me llamaron para una entrevista de inmigración? 6 meses después que regresamos a la casa, y habíamos plantado una iglesia, habíamos edificado una iglesia. El otro pastor dijo, me dieron un correo electrónico que quieren que vengas a tu entrevista de inmigración. ¿Qué tal que hubiéramos esperado? Pero arrojamos los dados. Le doy gracias a Dios que tengo un pastor que dijo, Tori, el evangelismo mundial es arriesgado. Y me lo puse en mi mente que prefiero hacer algo para Dios y fallar
y que tratar de hacer algo y lograrlo y tener éxito. En Mateo 16:25 dice que si tratas de salvar tu vida la perderás, pero si la pierdes por causa del Evangelio, por causa de Dios, una causa que es más grande que ti, de alguna manera la encontrarás. Vemos la historia de Joseph Son. Él era un pastor muy conocido en Rumania. Él vivía bajo un régimen comunista, en el tiempo donde los cristianos, la fe cristiana era prácticamente legal. Y él comienza a hablar de cómo por un buen tiempo este miedo lo atrapaba. Tenía miedo de testificar, tenía miedo de hablar con alguien, pensaba que lo iban a arrestar por el gobierno comunista. Pero dice que una mañana en oración Dios comenzó a desafiarlo. Dios le dijo, ¿qué vas a hacer acerca de la gran comisión? Y así que empezó a evangelizar abiertamente. Fue arrestado y torturado. Pero aquí vemos, está recontando una de las veces cuando estaba en uno de esos interrogatorios por 6 hombres. Y mira lo que dijo. Te lo voy a leer. Aguántame tantito. Es lo que está pasando aquí no es un encuentro entre tú y yo, fue lo que dijo él. Es un encuentro entre mi Dios y yo. Mi Dios me está enseñando una lección a través de ti. No sé cuál es. Tal vez quiere enseñarme varias lecciones, pero lo que sé, señores, es que ustedes me harán solo lo que Dios quiera que me hagan. Y no irán una pulgada más allá porque son un instrumento de mi Dios. Cada día veía esos 6 hombres pomposos como más que marionetas de mi Padre. Dice también que durante uno de los interrogatorios le dije a un oficial que me amenazaba con matarme: Señor, permítame explicarle cómo está este asunto. Su arma suprema es matar, mi arma suprema es morir. Así es como funciona. Usted sabe que mis sermones grabados se han extendido por todo el país. Si me matas, esos sermones serán salpicados con mi sangre. Todos sabrán que morí por mis sermones. Y todos los que tengan una cinta la tomarán y dirán: será mejor que vuelva a escuchar lo que predicó este hombre, porque en verdad estaba en serio, lo selló con su vida. Así que, Señor, mis sermones hablarán 10 veces más fuertes que antes. De hecho, me regocijaré en esta victoria suprema si es que me mata. Después de decir esto, el interrogador me envió a casa. Otro oficial que estaba interrogando, un pastor amigo mío, le dijo: sabemos que el señor Son le encantaría ser un mártir, pero no somos tan tontos para cumplir su deseo. Me detuve y consideré el significado de aquella declaración. Recordé que durante muchos años había tenido miedo de morir. Había mantenido un perfil bajo. Como tenía muchas ganas de vivir, había malgastado mi vida en la inactividad. Pero ahora que había puesto mi vida sobre el altar y había decidido que estaba dispuesto a morir por el Evangelio, me decían que no me matarían. Podía ir a cualquier parte del país a predicar lo que yo quisiera, sabiendo que estaba a salvo. Mientras intentaba salvar mi vida, la perdía. Ahora que estaba dispuesto a perderla, la había encontrado. Pastor Penn se refiere afeccionadamente, yo creo, como la siguiente generación, como generación, la generación que sigue. La razón por la cual estás aquí, joven, es porque ha habido gente que ha ido antes que nosotros y ha arriesgado todo. Él ha arriesgado todo, como hemos escuchado a través de los testimonios en estos seminarios, muchos hasta sus propias vidas. No estoy diciendo que llegamos aquí al jugarlo a lo seguro. Cada uno de nosotros les debemos a aquellos que han venido antes que nosotros de no tomar nuestra herencia y enterrarla. Nuestro texto dice algo muy interesante a los 2 primeros siervos. Él los elogia por un trabajo bien hecho, pero luego les dice: buenos, bien hecho, buenos y fieles. En contraste, llama al que lo enterró, lo llama malvado. Lo que está diciendo aquí que es que hay una calidad moral a lo que nosotros hacemos esta noche. La verdad es que para nosotros se nos ha dado este gran evangelio. Saber que hay gente sin esperanza y sin Jesús, muriendo en su pecado, y que nosotros enterremos eso y no hagamos nada con eso, no solo sería trágico, sino sería incorrecto. En mis estudios estaba leyendo acerca de un hombre llamado George Lyle. George Lyle nació siendo esclavo. Se convirtió a Cristo en 1773. Entonces George Lyle, él comenzó a predicar a los otros esclavos. Su padre creo que fue el primer afroamericano que fue ordenado sacerdote. Entonces él vino de esa familia, empezó a predicar a los otros esclavos.
tenía un amo blanco que se llama Henry Shard. Y Henry Shard mira a George Lyle y empieza a observar que le está predicando a los otros esclavos. Estaba tan impresionado que reconoció que este hombre tenía una unción sobre su vida. Se dio cuenta que este hombre tenía una unción sobre su vida. George Lyle empezó a ir de una plantación a otra plantación y empezó a predicar, pero luego escuchó que sus parientes estaban en Jamaica. Y George Lyle no sabía cómo ir a alcanzar esos parientes que tenía en Jamaica. Y lo que hizo George Lyle, lo único que podía hacer, él se vendió a sí mismo de nuevo como esclavo para poder ir a un barco que lo llevara a Jamaica, para poder ir a ser instrumento de salvación a los esclavos en Jamaica. ¿Te puedes imaginar eso? Él es libre, pero se da cuenta de que solamente fue libre para poner a otros libres. Nelson Mandela dijo, porque el ser libre no es simplemente deshacerse de tus cadenas, sino vivir de una manera que respete y resalte la libertad de los demás. Escúchame, no estoy haciendo aquí como un juego de palabras, pero tú y yo somos esclavos. El texto dice que somos siervos, lo cual dice que la palabra es dulios, lo cual significa esclavo. La Biblia dice que éramos esclavos al pecado y vino Jesucristo de manera, dijo que cada uno de nosotros nos liberó. Pero ¿cómo vamos a usar esa libertad cuando mucho del mundo no es libre? Dijo R.G. Rasdoni, una religión que solo se preocupa de la propia alma y deja el mundo para el diablo es una religión profana. Vamos a mirar aquí acerca de la recompensa de los que arriesgan. Todo lo que hacemos en la vida traerá arrepentimiento y recompensa. Esto lo vemos en nuestro texto. Quiero cerrar con un par de pensamientos y luego vamos a orar. El primer pensamiento, que aquellos que arriesgan para Dios siempre tendrán la recompensa más grande. El texto dice que los dos primeros siervos eran fieles, pero el versículo 21 dice, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ahora pasó de ser un siervo fiel a ser un gobernante. Aquellos que arriesgan para Dios, como Pastor Ruby lo articuló, tienen más impacto. En definitiva, tienen mayor impacto. Aquellos que participan a cualquier nivel en evangelismo mundial recibirán más influencia, más autoridad. Pastor, cuando usted envíe a sus hombres al campo de la cosecha, Dios supernaturalmente le proveerá más hombres para enviar. Miembro de iglesia, todo lo que tú cooperes, todo lo que des financieramente, todo lo que inviertas en la cosecha, Dios te lo devolverá, solamente que multiplicado. Y ahora la historia, el de 5 talentos viene y recibe el doble. Dice su maestro, dice su amo, dice, toma el que tiene el buen talento, el que tiene el talento y lo enterró, y dáselo al que tiene 5. Lo siento, pues mis amigos británicos, el socialismo no funciona. Lo que está diciendo aquí, que Dios está tomando lo que era planeado para alguien más, tal vez hasta lo que le dio a alguien más, y se lo dará a aquellos que lo van a usar. Escuché a Pastor Campbell sentado con otros pastores y dice, si no quieres que tus hombres eventualmente se lanzarán a sí mismos o encontrarán otro pastor de otra iglesia que los enviará. Es lo que está diciendo aquí. Otra cosa acerca de este talento extra que se le dio es que era algo inesperado. Cuando arriesgas para Dios, muchas veces das más de lo que pensabas. Compartí que cuando fuimos a Barbados, mi hija Trinidad era la mayor. Ella estaba batallando por varios meses. Estábamos sentados en... ella me decía, me da gusto que me hayan traído. Ahora estoy empezando a ver cómo se me hubiera quedado en la preparatoria, pero en el camino que ella llevaba, ella estaba en el equipo de básquetbol. Dice, no me hubiera ido bien. Yo en verdad creo que se convirtió en Barbados.
No fuimos por esa razón, pero es lo que Dios hará cuando arriesgas para Dios. Finalmente, el Señor les dice a los dos primeros siervos, dice, entra en el gozo de tu Señor. Tal vez la cosa más grande de lo que hacemos es que Dios dice, te invito a que compartas mi gozo. ¿Sabes el verdadero gozo? Avientarte de lleno a la cosecha, porque el gozo del Señor se conecta a la obra del evangelismo mundial. ¿Sabes lo que me gusta de cada conferencia? Qué tan contento se pone el pastor Greg en la noche de evangelismo mundial. Es como un niño en una tienda de dulces. Dice, vamos a lanzar iglesias. ¿No les da gusto que nuestros líderes respiran y viven evangelismo mundial? Tienes que entender, este gozo es acerca de perspectiva. Para eso son las parábolas, para darnos perspectiva. Lo que dice aquí el evangelismo mundial es algo que se nos da, no es algo que tengamos que hacer, es un gozo, no es una carga. Alguien dijo, la vida está buena cuando eres salvo, pero la vida es mejor cuando otras personas se salvan por causa de ti. Ahora, ¿qué vas a hacer con lo que el Rey te ha dado? ¿Qué vas a hacer con la mente que Dios te dio? ¿Qué vas a hacer con la vida que Dios te ha dado? ¿Qué vas a hacer con el dinero que te ha dado? ¿Qué vas a hacer con el talento que te ha dado? ¿Con la juventud que te ha dado? La habilidad. ¿Vas a ser como aquel que entierra el talento y el amo, el Señor está molesto, hasta le llama malvado? Yo escuché esa palabra, estudié esa palabra hace años. Es como una luz de la lumbre de una vela que se mueve, que se tuerce y de alguna forma este siervo se torció. ¿Es posible estar aquí esta noche y estar torcido? Evangelismo mundial, sí, cómo no. ¿Y no hiciste nada con lo que te di? Entonces doy gracias a Dios. Lo que esta noche representa es que vamos a tomar los talentos que Dios nos ha dado y le vamos a decir a Dios, Dios, entro de lleno, aquí está mi resto. ¿Ese eres tú esta noche? ¿Puede Dios confiar en ti? ¿Eres fiel? Dios puede confiar en ti. ¿Puede continuar confiando en nuestro compañerismo con lo que nos ha otorgado? Yo creo que sí. Yo creo que esta noche, mañana a la noche, vamos a continuar a representar el talento y la obra. Por favor, inclina tu cabeza. Señor, gracias por la sangre de Jesús. Señor, levantamos tu nombre, te damos gracias por la gracia de Dios, por la